La violencia de género es un tema, bueno, es un tema crítico y que muy a menudo se entiende a medias. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esto. Y para hacerlo más claro, vamos a usar a Colombia como caso de estudio. La idea es entender de dónde viene, qué provoca y sobre todo cómo se le está haciendo frente. Miren, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero lo primero, vamos a definir bien de qué hablamos. Luego veremos qué tan grande es este problema a nivel mundial para, después, aterrizar en el caso colombiano. Ahí analizaremos sus leyes, sus planes y, por supuesto, los retos que todavía quedan por delante. Bueno, pues arranquemos por el principio. Para enfrentar un problema tan complejo como este, lo primero es saber nombrarlo. Entender qué es y, muy importante, qué no es la violencia de género es el primerísimo paso para poder combatirla de verdad. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es exactamente la violencia de género? Y ojo, porque la respuesta, como vamos a ver, es mucho más amplia y compleja de lo que la mayoría se imagina. Aquí la tenemos, la definición central. Y hay que ponerle atención a dos cosas clave: relaciones desiguales de poder y estereotipos. Porque la raíz del problema no es un acto de agresión aislado, no, es un sistema que lo permite. Por eso el daño no solo es físico, el que se ve, también puede ser psicológico, sexual e incluso económico. Y esto nos ayuda a ver el panorama completo. No hablamos solo de un golpe. Puede ser controlar el dinero de alguien, el acoso constante, la violencia sexual. Pasa en casa, sí, pero también en el trabajo, en la universidad, en la calle. Y lo que la alimenta es una cultura que a veces la normaliza y un sistema de justicia que no siempre responde. El resultado es que afecta de manera abrumadora a mujeres y niñas. Ok, ya tenemos la definición. Ahora, vamos a darle dimensión al problema, porque esto no es algo que pase en un par de lugares aislados. Para nada. Estamos hablando de una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas del mundo. Por favor, presten atención a este dato. A nivel mundial, se calcula que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida. 1 de cada 3. Es una cifra tan grande que cuesta hasta procesarla, y nos habla de una crisis global que muchas veces es silenciosa. Y claro, las consecuencias van muchísimo más allá del momento del ataque. Afectan la salud física y mental por años, limitan la independencia económica, reducen la participación en la vida pública. Peor aún, crean ciclos de violencia que pasan de una generación a otra. Y en contextos de crisis como una guerra o un desastre natural, el riesgo se multiplica. Bien, ya vimos la foto global. Ahora vamos a hacer zoom. Vamos a enfocar la cámara para ver cómo esta crisis se vive en una realidad muy concreta, la de Colombia. Y es que en Colombia la cosa se complica. La violencia de género no viene sola. Se mezcla con las cicatrices de un conflicto armado, con una desigualdad económica muy profunda y con un montón de barreras para denunciar. El miedo, la dependencia económica, la falta de una comisaría cerca, sobre todo en las zonas más apartadas. Todo se suma. Y ante este panorama tan complejo, ¿qué ha hecho el país? Bueno, veamos cómo Colombia ha ido construyendo, poco a poco, un marco de leyes para intentar combatir el problema. Lo interesante de esta línea de tiempo es que no muestra leyes aisladas. Lo que vemos es una construcción deliberada. ¿Se dan cuenta? Es como poner un ladrillo sobre otro. Se parte de la base de la Constitución, luego se adoptan acuerdos internacionales, se crea una ley marco súper completa en 2008 y después se empieza a afinar, tipificando delitos tan específicos como el feminicidio o los ataques con ácido. Pero bueno, todos sabemos que tener la ley en el papel es solo el primer paso, y a veces el más fácil. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para que esas leyes se conviertan en algo real, en algo que funcione en el día a día? Para eso se necesita un plan. La estrategia de Colombia se puede resumir en estos 3 pilares, en estas 3 grandes patas. La primera, prevenir. O sea, educar, cambiar mentalidades, formar a la gente. La segunda, mitigar. Es decir, cuando el daño ya ocurrió, ofrecer ayuda inmediata. Y la tercera, corregir, que significa investigar, que haya justicia y que se repare a las víctimas. Un enfoque de 360 grados. Y todo eso que suena un poco teórico, ¿cómo se ve en la práctica? Pues con cosas como estas. La línea 155, por ejemplo, es un canal directo para pedir ayuda. El sistema Salvia intenta adelantarse a los feminicidios. Y luego están los movimientos sociales como Ni Una Menos, que han sido clave para empujar desde la ciudadanía. Todo esto coordinado por instituciones como el Ministerio de la Igualdad. Y con esto llegamos al punto final. Y quizá el más importante.
Vamos a hablar de la brecha, de ese espacio que todavía existe entre todas estas leyes tan bien diseñadas y la realidad que se vive en la calle. Porque, aunque las leyes existen, los problemas persisten. La ayuda muchas veces no llega a las zonas rurales. A veces, las mismas instituciones, en lugar de ayudar, terminan culpando a la víctima. Faltan datos para entender mejor el problema y poder prevenirlo. Y encima, aparecen nuevos frentes, como la violencia en redes sociales. Y claro, sin plata constante para los programas, todo se queda en buenas intenciones. Esta frase creo que lo resume de una manera perfecta. El andamiaje jurídico, o sea, toda la estructura de leyes, ya está montada. El reto inmenso, el trabajo duro de verdad, es que esa estructura se convierta en protección real para una mujer en cualquier rincón del país, en acceso fácil a la justicia y, lo más difícil, en un cambio cultural que dure para siempre. Y cerramos con esta pregunta, que ya no es solo sobre Colombia. Nos invita a reflexionar sobre qué se necesita, como sociedad, para dejar de tener derechos solo en el papel. Para cerrar, de una vez por todas, esa brecha enorme entre la promesa de la ley y la realidad que la gente vive todos los días.